Hechos de los Apóstoles 27:1. Díganme fuertemente cuando lo tengan ustedes, hermanos. Bueno, antes de empezar con esta historia, yo les quiero decir que esta historia de este tema se trata de un personaje muy interesante, pero yo les quiero decir, ¿cuántos recordamos todavía a Saulo de Tarso? Bueno, este tema pues se trata de Saulo de Tarso. Pues Saulo de Tarso dice que se convirtió en el apóstol Pablo porque se bautizó. Pero ahora, mis queridos hermanos, yo les quiero invitar a que hagamos una pequeñita oración para empezar con este tema. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, ahora glorificados a tu santo y bendito nombre. Amén. Señor, te doy gracias, Señor, por unirnos servir y por dejarnos estar aquí. Señor, ayúdame, Señor, a hablar de tu palabra, que estos hermanos puedan escuchar, Señor. Que todas las palabras que salgan de mi boca, tú las hayas enviado. En Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, pues empecemos con este tema. Este tema empieza con la historia de Pablo, pues dice que Pablo había sido encarcelado. Pero ¿por qué había sido encarcelado? Porque él dice que todos los que seguían a Cristo Jesús los encarcelaban. Y entonces, pues a él lo encarcelaron, pero él tenía que ir a presentarse a Roma. Pero para llegar a Roma tenía que ir isla por isla para llegar hacia Roma. Pero entonces, pues dice que él subió a un barco adramiteno llamado Euroclidón. Subió a un barco adramiteno, pues dice que ahí en ese barco adramiteno, dice que él subió, pero no solo él subió, subieron más personas. Ahí en la barca iban 276 personas. En esa barca donde iban 276 personas, pues dice que navegaron y dice que pasó un tiempo y llegaron a buenos puertos. Allí en buenos puertos, Pablo le dijo al jefe, al capitán de la barca, que ya no avanzaran más, que ya no siguieran, porque iba a haber una tormenta. Iban a perder sus vidas y el cargamento y las vidas de los demás. Y entonces, pues, dice que el jefe, el capitán, le iba a hacer caso. Pero ahí los expertos, los inteligentes que sabían, eran los marineros. Y los marineros dijeron que no, y que siguieran avanzando hacia Creta. Entonces, pues dice que el capitán no tuvo nada más que hacer caso. Pero entonces, ellos llegaron allí a Creta y hubo un viento muy duro, muy fuerte. Ese viento era huracanado llamado Euroclidón. Pues dice que ahí, dice que la tempestad era tan fuerte que llovía, que las olas estaban azotadas. Imagínense, mis queridos hermanos, cómo ellos sufrían ahí en esa tempestad. Hoy hace rato llovió y duro, pero ahí llovía más duro. Pero nosotros queríamos tal vez que saliera el sol, pero no podíamos nada más que hacer. Ellos querían lo mismo, que saliera el sol, pero tampoco podían hacer nada. Y entonces, como ellos no podían hacer nada, ellos estaban asustados. Pero yo les quiero invitar a que leamos el versículo 18 al 20. Díganme fuertemente cuando lo tengan. Bueno, pues vamos a leerlos. Y nos dice: pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a deshacerse de la carga, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Al no aparecer ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué nos está comunicando ahora aquí en esta historia? Aquí en esta historia nos está comunicando, pues, que dicen que ellos al segundo día estaban arrojando del barco todo lo que ya no les servía, todo lo que ya no utilizaban. Estaban desechándolo del barco porque el mar estaba azotado por las olas. Y entonces, más el barco tenía más cosas, más hundía, pero
cierto conveniente haberlo oído, y no se puede creer tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Que Pablo les estaba diciendo que si lo hubiesen oído no estuvieran en ese perjuicio y en esa pérdida. A veces Dios nos da consejos, y por medio de qué? Por medio de su palabra y por medio de la oración. Pero nosotros escuchamos fácilmente los consejos de Dios. Escuchamos fácil cómo nos dice Dios, y nosotros cuando no escuchamos sus consejos nos metemos poco a poco en los problemas. Y nosotros cuando nos metemos en problemas, nosotros pues pensamos que Dios tiene la culpa de todo esto. Dios tiene la culpa, pero ¿quién tuvo la culpa? Pues nosotros, porque nosotros no quisimos escuchar los consejos que Dios nos dio, pero nosotros debemos de seguir los consejos que Dios nos da. ¿Por qué? Porque estos consejos es lo que nos va a ayudar a seguir firmes en Cristo Jesús y estar bien para que nos vaya bien, mis queridos hermanos. Mis queridos hermanos, yo les invito a que también leamos el 22. El 22 nos dice algo interesante y nos dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Pero entonces, mis queridos hermanos, aquí pues Pablo les dijo: ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Nosotros en cualquier lugar debemos de tener ese ánimo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos desanimados, estamos tristes, dejamos de llegar a la iglesia, dejamos de estudiar su palabra, dejamos de orar, dejamos de comunicar la palabra de Dios y poco a poco nos va yendo mal. ¿Pero por qué pasa eso? Porque estamos desanimados. En cualquier lugar debemos estar animados, no importa por qué estemos pasando, no importa por ese problema, por esa dificultad, porque Dios es un Dios que responde tu oración, es un Dios que te saca de cualquier problema y enfermedad, y siempre debemos de tener ese ánimo porque Dios te va a ayudar, mi querido hermano. Pero yo les quiero seguir contando esa historia. Pues dice en la historia un poquito más adelante que allí ellos pues dice que ellos encontraron tierra. Pasando un poco más adelante encontraron 20 brasas. Luego pasaron un poquito más adelante y tiraron 4 anclas por la popa y encontraron 15 brasas. Pero entonces estaban sospechando que estaban cerca de tierra. Y ahí pues se dice que ellos sospecharon que estaban en la tierra. Pero en el 30 nos va a decir algo muy interesante. Nos va a decir ellos qué planeaban, los marineros. Y entonces yo les invito a que leamos el 30 para ver qué nos dice. Y nos dice el 30. Entonces los marineros procuraban huir de la nave y echando al esquife al mar aparentaban como que querían
que no nos vaya mal, mis queridos hermanos. Siempre debemos de decirle al Señor, Señor, acompáñame en cualquier lugar donde yo esté. Pero mis queridos hermanos, yo les quiero invitar a que sigamos escuchando esta historia. ¿Y qué sucede más adelante en la historia? Pues dice que ellos ya habían pasado 14 noches. 14 noches. Pero entonces, dice que en esas 14 noches, pues no habían comido nada, estaban en ayunas. Y Pablo les dijo en el 34 que comieran. Vamos a leerlo ahora y nos dice el 34: por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. ¿Qué nos está diciendo aquí, mis queridos hermanos? Aquí nos está queriendo decir que nosotros debemos alimentarnos de ese pan de vida, de su palabra, para ser fuertes en Cristo Jesús, para ser victoriosos en Cristo Jesús. Porque si nosotros estamos preparados, Jesús te va a sacar de ese problema, de la tempestad, pero siempre debemos estar al alcance de alimentarnos de su palabra, del pan de vida, de ayuno, de su palabra y de Él, mis queridos hermanos. Pero debemos siempre estar dispuestos a alimentarnos de ese pan de vida, de su palabra, mis queridos hermanos. Nosotros debemos estar dispuestos. ¿Por qué? Porque Pablo pues dice que se alimentaban de ese pan de vida. Pero ¿por qué él supo de la tempestad? ¿Por qué él supo que iban a tener miedo? Porque él seguía en comunión con Dios, porque él estaba en comunión con Dios. Porque nosotros debemos estar siempre en comunión con Dios, en cualquier lugar donde estemos, tal vez divirtiéndonos, tal vez cuando estemos tristes, debemos estar en comunión con Dios. Porque Pablo siempre estuvo en comunión con Dios y le fue bien. Pablo tenía en su corazón un Dios que lo ayudaba a tener fe en Cristo Jesús. Nosotros también podemos hacer eso. Nosotros también tenemos un Dios en nuestro corazón, pero siempre debemos de tener esa fe en Cristo Jesús. Pablo fue ejemplo para los demás. Animó a los demás a que siguieran a Cristo Jesús.Nosotros también podemos ser ejemplo para los que están allá afuera. Ellos no conocen todavía de la palabra de Dios. Nosotros debemos estar dispuestos a hablar de la palabra de Dios, a estar listos para ir a hablar de la palabra de Dios, mis queridos hermanos, pero estar dispuestos como Pablo lo hizo, mis queridos hermanos. Debemos estar siempre confiando en Él. Debemos de seguir estos consejos que hoy yo les he dado. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a prepararnos. ¿Y cómo nos podemos preparar? Hace poco yo di un tema, y en ese tema yo dije, era otro de Pablo, que yo dije cómo nos podemos preparar. Nos podíamos consagrar a Dios, podíamos estar ayunando, podíamos estar estudiando todos los días de su palabra. Pero siempre debemos estar listos para que cuando Cristo venga nos encuentre listos y vayamos con Él, mis queridos hermanos. Pero nosotros siempre debemos seguir estos consejos. ¿Por qué? Pablo siguió los consejos y le fue bien. Si nosotros seguimos estos consejos, nos va a ir bien, mis queridos hermanos, porque Dios ahora me los está dando a ti y a mí, mi querido hermano. Pero siempre debemos de estar siguiendo los consejos de Dios, la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Pero yo les invito a que seamos victoriosos en Cristo para cuando Él venga, mis queridos hermanos. Yo les hago el día de hoy este llamado. ¿Cuántos queremos estar listos para cuando Cristo venga? ¿Cuántos queremos seguir los consejos que Pablo siguió y le fue bien, mis queridos hermanos, aún en medio de ese problema? Pongámonos de pie. ¿Cuántos queremos seguir estos consejos, mis queridos hermanos? Yo les invito a que nos pongamos de pie para orar, mis queridos hermanos, y seguir estos consejos. Antes, mis queridos hermanos, yo les invito a que como Pablo fue victorioso en Cristo, nosotros también podemos ser victoriosos en Cristo. Y como dice Filipenses 4:3, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo les invito
Cristo que me fortalece. Amén, mis queridos hermanos. Yo les invito a que inclinemos nuestro rostro para orar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Señor, te doy gracias, Señor, por un día más de vida, Señor, y por dejarnos estar aquí. Señor, te doy gracias, Señor, por un día más de vida y por dejarnos estar aquí. Estos hermanos se pusieron de pie porque quieren seguir estos consejos, quieren ser victoriosos en ti, quieren tener siempre ese ánimo, quieren tener esa esperanza, esa fe en ti, Señor. Ellos quieren desechar de su vida todo lo que los une en el pecado. Ellos quieren estar siempre contigo, Señor. Quieren alimentarse de ese pan de vida. Ayúdalos a que ellos sigan estos consejos, Señor, que tú le diste a Pablo y ahora tú me has dado a mí y a ellos se los has dado también, Señor. Te lo pido,